Pues buenas tardes otra vez, qué bueno que están aquí. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en el edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, en ya la segunda parte del coloquio Fronteras de la Imaginación Histórica, debate sobre la obra de Aureliano Ortega. Y vamos a iniciar la segunda mesa, que se titula Marxismo y Pensamiento Crítico 2. Y vamos a tener a Berenice Amador Saavedra, Héctor García Cornejo, Javier Sigüenza y Andrea Torres Gagiola. Y pues sin más preámbulo, tengo el gusto de pasarle la palabra, darle el micrófono a Berenice Amador Saavedra para que nos va a ofrecer la ponencia titulada Marxismo y Autocrítica, Rutas de la Praxis hoy. Adelante, Berenice, muchas gracias. Buenos días todavía. En verdad para mí ha sido muy conmovedor y emotivo y agradezco mucho la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que mencionaron hace rato, que es este anti-homenaje y esta celebración y esta oportunidad de diálogo y de trabajo colectivo a partir de la obra de Aureliano Ortega. Yo traje un escrito, voy a dedicarme a leerlo porque si no, no me dan los tiempos y luego yo soy muy chorera y entonces me pierdo. Entonces, la mesa es sobre marxismo y pensamiento crítico, pero de confesar, no me pude aguantar. Y voy a iniciar con el epígrafe de José Revueltas, en Los días terrenales. Es decir, continuaba de Gregor su exposición, usted ha reunido todos esos datos históricos, biológicos, sociales, evolutivos, atávicos y digamos también éticos, y si no los ha reunido sabe que existen sin duda alguna, de los que pueden producirse con la aproximación más honrada posible lo que es el hombre. A semejanza como los astrónomos por medio de las deducciones matemáticas pueden establecer la existencia de un planeta que por lo pronto no será visible con ninguna clase de aparato, sino tan solo por medio del conocimiento puro. Gregorio se había echado hacia atrás en su silla para actuar el efecto de sus palabras, pero añadía con aire maligno: en tanto que usted conoce al hombre, ignora casi en absoluto lo que son los hombres vivos que lo rodean, y pretende entonces manejarlos como entidades abstractas, sin sangre, sin pasiones, sin testículos, sin semen. Si usted llegase a obtener el poder, y Dios nos libre de eso, se convertiría en un tirano espantoso. Y si, por otra parte, llegase a mirar a los hombres un poquito más humanamente, terminaría, a mi juicio con muy buen criterio, por pegarse un tiro. Todo este discurso de Gregorio había sido la réplica a una sola frase de Fidel: no me importan los problemas de la moral individual, fueron sus palabras, en tanto no constituyen un obstáculo para llegar al fin. Los hombres pueden ser todo lo miserable, ruin y bajo que usted quiera, pero, y esto lo había dicho sin gran convicción, ya dejarán de hacerlo cuando se transforme la sociedad. Eso fue Revueltas en Los días terrenales. Con esta imagen que refiere el modo como el intelectual Fidel enajena la idea de hombre para hacer encajar la teoría que liberará la sociedad, y la crítica de Gregorio a dicho proceso de enajenación en la imagen, es posible entrever los límites y pobres alcances de la labor intelectual en la transformación social, motivo que enlaza las diversas preocupaciones del marxismo crítico revolucionario respecto al cariz de la teoría, de la praxis y de la relación entre ambas para lograr esta liberación. En este marco nos gustaría recuperar el talante de la labor filosófica política, docente y autocrítica de Aureliano Ortega, no solo por los lazos evidentes con su revisión de la obra de Revueltas, sino por la impronta de este motivo que encontramos en cada uno de sus avances sobre la revisión crítica del quehacer filosófico en general, y en particular los límites y alcances de este en la transformación de nuestra sociedad. Revisión que pasa por la demanda de autocrítica y transgresión teórica política de los propios límites sociohistóricos, académicos y culturales con los que la filosofía se produce en nuestro país. Así, lo que queremos proponer en esta intervención es la demanda política del marxismo de Ortega desde la autocrítica, que requerirá, por supuesto, por el breve espacio, una revisión no sucinta de su comprensión de praxis y del programa filosófico político de Marx. Esto lo haremos planteando como, en una especie de éxtasis, Ortega repasa nuestra historia desde su autocrítica, lo que nos permitiría señalar unas rutas para un ejercicio teórico praxeológico que dé justicia a las demandas de nuestra sociedad. Entre imágenes de la animación. En Para una historia crítica del marxismo en México, Aureliano Ortega plantea la urgencia de elaboración del propósito teórico-político del quehacer crítico en nuestro país desde una historia, perdón la redundancia, crítica, que vaya más allá del empeño memorístico o cronológico de los avances y retrocesos de este quehacer, desgranando testimonios, y que permita comprender el entramado determinante de tales avances y retrocesos con ánimo de realizar, enfatizamos,
una historia crítica que al tiempo sea una crítica histórica, desde donde salir del ámbito historiográfico y nos lleva a plantear sus alcances en términos políticos. Desde aquí, en el texto, encontramos de evocación en imagen, de referencias tanto bibliográficas como de análisis histórico-crítico de los motivos académicos, históricos y los espacios de acción política que han funcionado como soporte o receptáculo de dicho quehacer. En este tenor de ideas, Ortega señala las severas implicaciones que, para el ejercicio de la praxis, han tenido los esfuerzos positivistas, los de los marxistas ortodoxos o los historiadores postmodernos que ahogan la crítica en hechos datos, en estructuras, en formas, en etapas y procesos, o pretenden colorear en la historia cultural, en el intelectual o de las ideas, esa cáscara cósmica, sin salir de dicho cascarón, lo que los imposibilita, de principio, a realizar una lectura dialéctica de los momentos, procesos y tensiones concretadas en la historia del marxismo en México, dando como resultado que, además, cito a Ortega, se trata de una historia que presenta demasiadas insuficiencias críticas porque se escribe desde notables ausencias autocríticas. Fin de la cita. La denuncia de la ausencia de este entramado dialéctico entre autocrítica y crítica histórica permite colegir el modo como Ortega asume, hasta sus últimas consecuencias, la transgresión, y lo cito de nuevo, del dispositivo epistemológico de la modernidad realizada por Marx en su crítica a la filosofía burguesa, con la que burló el cerco que naturalmente la racionalidad burguesa le imponía y configuró el materialismo histórico como verdadera alternativa radical y contrapuesta al discurso teórico burgués. Fin de la cita. Desde aquí Ortega, en elogio de la transgresión, el discurso crítico de Marx plantea, según lo que vi, 4 principios esenciales para comprender la objetividad que se persigue en esta transgresión, que podríamos sintetizar de la siguiente manera. La objetividad como proceso práctico concreto, planteando que la relación entre sujeto y objeto no es simplemente un reflejo, como en el materialismo tradicional, ni una construcción puramente ideal, como en el idealismo, sino que se propone entenderla como un proceso material y metabólico, resultado de la interacción práctica entre el ser humano y la naturaleza. 2. El carácter histórico de esta relación metabólica, donde la objetividad debe considerarse como un proceso material histórico, es decir, situado en un espacio y tiempos específicos. 3. Su carácter dialéctico y revolucionario, porque el enfoque dialéctico implica no solo analizar lo existente, sino también ver en él su negación y potencial cambio, pues la dialéctica es crítica y revolucionaria. Y 4. La teoría como expresión de la praxis. Aquí, el discurso teórico se considera parte de la praxis. Así, la verdad de esta teoría se demuestra en la lucha misma, porque la objetividad se determina en la práctica, no en la teoría abstracta. Con este enfoque transgresor, entiendo, busca integrar teoría y práctica y ver la verdad en la acción concreta y en el cambio histórico en clara oposición a los ejercicios que, tanto dentro como fuera del quehacer crítico, buscan la liberación de la sociedad a partir de la enajenación de la relación entre teoría y praxis, y esto a partir de la enajenación de la idea de hombre y de las relaciones que establecemos entre nosotros, con la naturaleza y con nosotros mismos. Evocaciones, imágenes dialéctica y autocrítica. Siguiendo este programa para la crítica histórica, se hace evidente que el llamado a la revisión de la historia de la crítica transita por colocarse ante ella desde un lugar otro, que permita contrapelo hallar los motivos, los momentos y las tensiones de su concreción, lo que se traduce en ejecutar la dialéctica desde otro lugar, más allá de los límites de la racionalidad burguesa. En este sentido, cobra relevancia el paralelismo del potencial político que, siguiendo a Lefebvre, Ortega establece entre los esfuerzos crítico-dialécticos como el de Benjamin, Adorno y Revueltas, donde el común denominador es la transgresión de la racionalidad burguesa desde y en la dialéctica misma. Con esto en mente, la revisión de Ortega sobre los momentos en que el marxismo crítico expresa el potencial político de la dialéctica lo lleva a comprender desde la revisión de la operación imaginativa en el Robespierre, por supuesto lo pronuncié mal, el libro de los pasajes, en los 10 terrenales, un ensayo sobre un proletario sin cabeza, y los alcances epistemológicos políticos del despliegue de la autocrítica marxista en estas obras, que desde ese otro lugar rompen con la racionalidad burguesa gracias a la dislocación de la dialéctica en el sujeto y con esto la incorporación de nuevas, novedosas expresiones de la misma, del materialismo histórico y de la revolución. Por ello, no será gratuito que el marxismo de Benjamin y Revueltas como marxista, Ortega recupere los diversos dispositivos y mecanismos epistemológicos que encuentran ambos autores y que le permiten fundar los nuevos alcances de la autocrítica en el desenvolvimiento teórico-expresivo de las imágenes dialécticas en el caso de Benjamin, y con lo que recupera Trejo Valencia en el despliegue de éxtasis en las obras y de Revueltas, evocaciones de procesos, momentos y tensiones
que contienen en la autocrítica lo que le consigna como alteridad, alteración y alienación. Ahora bien, si para la dialéctica la autocrítica es constitutiva y esta logra su máxima expresión y su potencial político a través de la éxtasis imágenes dialécticas, es posible asumir que en el análisis y crítica de Ortega, estas pueden contener el germen performativo del entramado teoría praxis revolución, en donde se cifra la demanda de crítica histórica al modo como dicho entramado se ha concretado para quizá hallar rutas para la transformación. Posicionarnos en este paralelismo entramado entre éxtasis y imágenes dialécticas, donde asumimos Ortega plantea el potencial político del ejercicio dialéctico en las composiciones literarias y su análisis o en los dispositivos epistemológicos que en él se despliegan, permitiría no solo atender con la debida severidad la propuesta crítica de este despliegue mediante éxtasis de una narrativa a otra paralela que contenga el carácter moridor de la vida y explicite el pensamiento crítico capaz de desafiar el orden histórico y de orientarnos hacia el mundo de la belleza y no de la violencia desde la dialéctica. En este sentido, lo que proponemos es un paralelismo entre el ejercicio práctico que habilita el trato dialógico y dialéctico entre la imagen de la autocrítica y de la crítica y de la historia de la crítica o crítica histórica que Ortega propone para la elaboración del propósito de la filosofía crítica en nuestro país, como organizado por revueltas, por ejemplo, en el momento en que Gregorio, en el mismo texto de Díaz Terrenales, según Trejo, describe la situación de los pescadores en Veracruz recurriendo a las figuras alargadas, deformadas, distorsionadas que presenta el Greco en el entierro del conde Orgaz, o el despertar de toda una generación del sueño capitalista pretendido por Benjamin en los pasajes recurriendo a los espacios orbitados por la narración visual literaria, que al decir de Moreno, en énfasis como categoría filosófica, permiten al autor, Benjamin, producir imágenes para iluminar la naturaleza del héroe trágico, la figura de la monarquía en distintos contextos culturales o la esencia de la tragedia misma, que generarán que su metodología, la de Benjamin, se enriquezca más adelante con la vanguardia surrealista. Ahora bien, sin ánimo de estetizar y desfundar de la impronta crítica el ejercicio de Ortega, lo que buscamos es, siguiendo Moreno, traer la énfasis a la autocrítica y la teoría política como elemento recurso del despliegue de la dialéctica, y desde ahí destacar la implicación del carácter performativo de la narrativa de la crítica histórica ya propuesta por Ortega, que contiene lo que el autor, en teoría crítica hoy, destaca de su enfoque radical antiburgués, su análisis crítico negativo y su capacidad para abordar problemas sociales como la explotación, la racionalidad y la alienación generadas por el capitalismo. En este sentido, lo señalado por Ortega respecto a que la teoría crítica conserva su vigencia en el presente, enfrentando nuevos desafíos que demandan un análisis lúcido del contexto actual, que confronta activamente las estructuras de poder y explotación capitalistas, adquirirá amplitud de dimensión dialéctica y materialista del análisis social para articular una nueva visión que mantenga su capacidad crítica y transformadora, lo que nos colocaría con más herramientas para desarrollar una teoría crítica que enfrente al enemigo que no deja de vencer e integre, como en el caso de Ortega, revueltas y Benjamin, luchas sociales y de clases como fundamento de cualquier acción teórica, práctica y verdaderamente transformadora. Consideraciones finales. Sucinto repaso de los momentos y motivos de la autocrítica de Aureliano Ortega ha tenido el propósito de ampliar su carácter performativo desde el cáliz comprensivo entre dialéctica, crítica histórica, autocrítica, a partir de la actualización que Ortega propone en la relación entre teoría y praxis, para explorar cómo la énfasis pueda convertirse en una imagen dialéctica benjaminiana, funcionando pasado y presente y creando una experiencia de distancia y cercanía. Narrativa que confronta e vibra la textualidad de la imagen, desafiando las representaciones tradicionales del tiempo. Por ello, la énfasis aquí reactualiza el pasado, rompe los límites de la historia como algo cerrado y permite rescatar las voces silenciadas ya en esta historia crítica. La imagen dialéctica que produce esta énfasis destallaría entonces el pasado en el presente, cuestionando la historia como relato acabado y proponiendo lecturas abiertas que desvelen nuevas capas de significado en una crítica histórica, que permita como planear ese paseante que desinteresado da vueltas por la ciudad buscando estímulos por encima de las novedades y el valor de cambio que invaden las calles con cristalerías y la fantasmagoria urbana, repito, que permita como un planear salir del sueño capitalista. En este sentido, se partiría aquí de recuperar como el mayor efecto de la énfasis, entendida como imagen dialéctica, la creación de un nuevo sujeto observador, que quizá pueda ir más allá de las expresiones específicamente masculinas en este nuevo planear,
e integrar, siguiendo el mandato del desacato, de transgresión a la historia falocéntrica, la narrativa de las mujeres alternas, a semejanza de lo que podemos encontrar en Pedro y Rossi, que Pedro se activa en escribir como transgresión y en las musas inquietantes, donde habilitando esos espacios otros en la narrativa, amplía la comprensión y explicitación de los momentos, procesos y tensiones que han concretado la imagen de la mujer, del hombre, desde esa autocrítica. Y sería lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. Vamos a continuar con la segunda mesa. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden. Ahorita estaba Héctor García Cornejo con su ponencia al marxismo crítico de Bolívar Echeverría por Aureliano Ortega, perdón. Pero vamos a continuar con Javier Sigüenza, puesto que Héctor va a estar la modalidad a distancia. Entonces, en lo que vemos la parte técnica, continuamos con Javier Sigüenza,